Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en Abriendo la Mañana, y ahora tenemos al empresario del sector de la construcción, Eliseo Christopher. Él es presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos. Gracias por la bienvenida. Gracias a usted por estar con nosotros. Señor Eliseo, ¿cómo se ha visto afectado el sector de la construcción luego de la pandemia del COVID-19? Hay muchos sectores en nuestro país, el comercio, el turismo, entre otros, que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19, y ustedes no se han quedado atrás. Me gustaría, por favor, su opinión con relación a esto. Sí, realmente recordemos que más de cerca de 400.000 empleos se fueron a la calle, nos quedamos prácticamente paralizados, y definitivamente el tema de la cuarentena, la pandemia, nos afecta de una manera agresiva al sector construcción y sobre todo a las MIPYMES de la construcción, que recordemos que las MIPYMES no tenemos las condiciones de una planificación a mediano o largo plazo. Nosotros siempre estamos planificados en el corto plazo o en el plazo inmediato, lo que es sumamente complicado en cuanto a la cuarentena y en cuanto a las condiciones de salud establecidas en la República Dominicana. Ok, más o menos más de 300.000 empleados de la construcción se vieron afectados. ¿Qué porcentaje de los empleados han podido entrar al programa FASE que ha facilitado el gobierno actual? Mira, las medidas que toma el gobierno a través de los diferentes programas fase 1, fase 2, sencillamente al sector de la construcción no nos impacta de manera significativa. Podemos decir, por ejemplo, que para sorpresa nuestra, ahora que estamos recaudando datos, y entiendo que debo estar equivocado, entiendo que no buscamos los datos de la manera correcta, pero para sorpresa nuestra, en la TCS del sector construcción, lo que vimos como inscritos que están cotizando en la TCS son cerca de 39.000 empleados en el sector construcción. Y recordemos que según los datos oficiales tenemos cerca de 400.000 empleos que genera el sector. O sea, con eso te digo de cómo realmente la cantidad muy reducida de empleados que pueden acceder al tema de los programas FASE. Por un lado. Por otro lado, te puedo mencionar algunas empresas. Por ejemplo, hay una empresa en particular, para mencionarte una, que es una constructora que está aquí afiliada a nosotros, que en el momento que se paralizó tenía unos 72 empleados trabajando. Una empresa que, aunque no lleva muchas obras, pero tenía muchas partidas en desarrollo. De esos 72 empleados, solamente 5 pudieron calificar para el programa FASE. Estoy hablando de un porcentaje muy mínimo. Y recordemos que en la construcción, en la República Dominicana, la informalidad son altas y son mucho más altas, mucho más acentuadas en el sector de la construcción. O sea, no nos impacta de manera significativa. Te voy a hablar que creo un 4% tal vez a los empleados de la construcción nos favorecen el tema de la fase. El gobierno no ha tomado medidas acertadas para impactar favorablemente al sector de la construcción. Lamentablemente tenemos que decirlo, y lo hemos establecido y hemos tratado de hacer nuestra propuesta, pero no hemos sido escuchados todavía por el gobierno. Entonces, ¿cómo ustedes se han manejado en ese sentido? O sea, todas estas empresas pequeñas y medianas, ¿cómo han enfrentado la situación? Lo primero que nosotros hicimos fue llamar a todos nuestros allegados, a nuestros asociados, y lo primero fue proteger a nuestros empleados. Recordemos que para las pequeñas empresas no es lo mismo que para las grandes empresas. Claro que no. Una gran empresa tiene 500, 600, la cantidad que sea de empleados. Para ello, cancelar empleado es sencillamente una carta y ya le llega a todo el mundo. Para nosotros, cancelar un empleado que tiene 20 años con nosotros, un maestro constructor. Wow, es muy difícil.
es mi amigo, que yo conozco a su mujer, que yo sé que sus hijos están en la universidad, que yo lo incentivo a que estudien la carrera de ingeniería para que los muchachos se vayan. Ese amigo, para yo decirle, mira, vete a la casa, no te puedo pagar, es difícil. Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de proteger a nuestros empleados. ¿De qué manera? Bueno, tratando de buscarle, de mantenerlo nosotros, tratando de que seguir pagándoles, un ejemplo, su sueldo de manera mensual. Y dándole, no hay forma de pagarle los sueldos. Por ejemplo, te puedo mencionar. Claro, pero por lo menos un por ciento, supongo. Por lo menos que no se mueran de hambre. Para que tenga una idea, tengo, por ejemplo, que he mencionado este caso de manera reiterada, el señor Santos Rondón, mi maestro constructor de 20 y tantos años. Santos me estaba produciendo entre 75 y 250 mil pesos quincenales. Ahora Santos viene a mi casa a tocarme la puerta desde abajo para que le consiga 2.000 pesos o 1.500 pesos porque no tiene que comer en el día. O sea, esa es la situación real. Pero hay una situación que nos preocupa también un poquito más. Por ejemplo, el gobierno habla, mira, tenemos varias situaciones. Hay una que es el tema de los empleados informales. Miren, estamos diciendo que el gobierno está tomando decisiones sumamente erráticas en cuanto a los diferentes sectores, pero te voy a hablar del sector construcción. No se ha tomado medida oportuna para los empleados informales y los empleados extranjeros. Esa gran cantidad de haitianos que nosotros tiramos a la calle. Nacionales haitianos, que son la mayoría que trabajan en el sector de la construcción, es un porcentaje importante. A esa gente no se le ha buscado ningún tipo de soporte ni de ayuda y están en la calle. Esas personas, vimos por los periódicos, nos enteramos que muchos estaban llegando a Haití. Señores, esa gente vuelve para acá. Y cuando vuelve aquí, nosotros le vamos a emplear nueva vez porque sencillamente el sector construcción se va a paralizar sin la mano de obra extranjera. Es lo que la gente había que buscar. Pero bueno, es República Dominicana. Entonces, ahora vemos cómo el gobierno, el presidente habla hace unos días y anuncia una apertura gradual. Mira, lo felicitamos. Felicitamos que se abran los sectores productivos, porque en el sector de la construcción o se abre o nos morimos de hambre. Entonces, mejor que nos mate la pandemia que a morirnos de hambre, porque es mejor... Ay, no hable así, no diga esto. Porque ¿sabe lo que es, por ejemplo, un padre de familia que no tiene cómo llevarle el sustento a sus hijos? Recuerden es muy difícil, es muy difícil. Recuerden que el sector construcción trabajamos en el día para comer en la noche los trabajadores. Entonces, sí, así es, del día a día. Entonces, la esposa de ese señor pidiéndole todos los días a los hijos, mira, nosotros le decíamos a través de varios medios de comunicación, el presidente va a partir del día de hoy se está abriendo ya hay una apertura económica, lo felicitamos, pero no era que la iba a abrir, era que se abría o se abría, no había forma de parar, eso lo dijimos. Lo están haciendo un poquito tarde, un poco tarde, pero había que hacerlo, definitivamente. También pero por las medidas, señor Eliseo. Claro, es que hay mucho temor de que pueda haber un rebote, incluso de la enfermedad. Lo entendemos, nosotros lo entendemos. Y recuerda que la primera medida que tomó la Confederación fue precisamente acatar todas las disposiciones gubernamentales y sobre todo proteger nuestra salud. Fue la primera medida que nosotros tomamos. Y de hecho, el día de hoy es una gran preocupación que tenemos nosotros en la medida porque no queremos tampoco enfermarnos, que se enfermen nuestros empleados. Estamos de acuerdo en eso, pero vamos a tomar medidas oportunas que podamos mantener a esos empleados en la casa. ¿Usted ha tomado medidas? Disculpe, en ese sentido, por ejemplo, ya ayer miércoles, como usted acaba de decir, el presidente ha tomado ya la apertura de algunos comercios, de algunos negocios, en ese sentido, de manera paulatinamente. Ahora bien, ustedes han tomado medidas en ese sentido. O sea, se supone que tal vez ustedes van a ir trabajando tal vez con 10 empleados, cada quien manteniendo su distancia, sus guantes, sus mascarillas. ¿Qué medidas ustedes han aplicado? En el día de ayer, cuando se abre, miércoles, cuando se abre se permite trabajar, nosotros comenzamos seguido a establecer las medidas para comenzar a construir. Ya algunas empresas nos estamos acercando, precisamente por eso estamos en oficina, buscando los diferentes catálogos que tenemos para que cumplan con la OMS y la OPS
para nosotros pues tener las mejores medidas de salud que podamos tener o sea, que hay que tomarla, porque es tema de salud, hay que tomarla. Que se nos van a incrementar un poco los costos, definitivamente, bien. Pero seguimos diciendo que las medidas que tomó el gobierno no fueron oportunas, por un lado. Por otro lado, el presidente también anuncia hace unos días sobre unas medidas económicas que va a trabajar, que va a plantear, vamos a establecer nueva vez. Mire, le voy a decir lo siguiente. Eso es mentira. Lo que está anunciando el presidente es mentira. Lo están poniendo porque no nos llegan. Se están anunciando medidas a favor de las MIPYME de manera reiterada. Se están diciendo que están llegando, que llegan, que hay un encaje legal. Y eso es mentira. No están llegando las medidas a las pequeñas empresas. Se están anunciando 120 mil millones de pesos más que se van a liberar. Señorita, da pena que al presidente de la República, ya en su fase final, y que tal vez son de los últimos discursos que está presentando al público, no creo que sea el último, pero serán de los últimos, lo pongan a hablar mentira, decir cosas que no se van a cumplir. ¿Quién lo hace? No tal vez el ministro de Obras Públicas, que ahora es candidato presidencial. ¿Quién lo hace? Tal vez Hacienda, pero lo pueden hablar mentira. Esas medidas no están llegando a las pequeñas empresas. Por el día de hoy, nosotros tenemos a todas las asociaciones y a muchas personas afiliadas a nosotros yendo a los bancos a buscar esa medida y esos favores que se están anunciando. Y sencillamente no se hace, no se aplican. Entonces, sí, hay la apertura que había que abrir tarde y con unas medidas no acertadas que se ha estado tomando, y se anuncia una serie de favores o de favores no, de medidas para impactar y promocionar el empuje económico de diferentes sectores. Mire, definitivamente el sector de la MIPYME de la construcción en la República Dominicana no tiene doliente. Estamos en condiciones extremadamente difíciles en el país. Es una situación difícil para todos y para el mundo, lo que está pasando. Claro, pero hay que buscar medidas en consenso. Por ejemplo, nosotros estamos hablando a través de este importante medio. Y le voy a asegurar que al terminar este programa voy a recibir muchísimas llamadas, porque siempre que participo con ustedes, recibo muchísimas llamadas y comentarios. Del gobierno, cero. Y yo tengo muchos. Nosotros como sector, que somos el grupo empresarial representativo más importante del sector construcción en la República Dominicana, nadie nos ha comentado. ¿Han tratado de acercarse? Cartas, comunicaciones, medios de comunicaciones. Hemos estado mucho más activos en estos días que hace unos meses, porque estoy mandando videos por toda parte, estamos gritando por toda parte. Buscando ayuda. Recibí una llamada de un coronel del Ministerio de la Presidencia, no recuerdo el nombre, que habla coronel fulano de tal, del Ministerio de la Presidencia, quiero hablar con el presidente de la Confederación. Cuando comenzamos a hablar, no sé ni siquiera para qué me estuvo llamando, porque al final ni siquiera me explicó para qué me estuvo llamando. Y no sé ni siquiera si era verdad que era un coronel de la Presidencia de la República, pero así fue que se identificó. Es la única llamada que hemos recibido. O sea que definitivamente nosotros entendemos, mira, hay una comisión de alto nivel, y siempre se dice en los periódicos, comisión de alto nivel para el tema de la pandemia, para combatir la pandemia. En esa comisión no hay una MIPYME, no hay un sector MIPYME representado. Y nosotros desde que comenzó la pandemia, desde que comenzó la cuarentena, nosotros nos presentamos y pusimos nuestra capacidad técnica, nuestra capacidad de concertación a la disposición. Y sencillamente ni se nos escucha, ni se nos está escuchando. Nuestras disposiciones, estamos diciendo, nuestras posiciones firmes, estamos diciendo que no se están tomando medidas acertadas en cuanto al sector construcción para combatir el coronavirus, lo cual va a ser muy difícil. Y a veces uno piensa, ¿y será que el gobierno no quiere que esa situación pase? ¿O será que el gobierno no tiene doliente? ¿O no le importa nada? No le importa absolutamente nada, porque nosotros como pequeña empresa le damos las gracias a ustedes que nos permiten expresarnos, que es lo único que podemos hacer. Pero fíjate cómo estoy hablando. Lo que el presidente está anunciando, lo que el señor presidente, el primer mandatario, la primera persona de la República Dominicana, el presidente, lo que está anunciando en el segundo es mentira. Eso no llega.
Señor Eliseo, antes de finalizar, que ya tenemos el tiempo encima, el año 2019 para ustedes fue un año difícil de manera económica, según usted lo ha manifestado. Este año 2020, con relación a la pandemia, supongo que ha sido peor. ¿Qué espera? O sea, ¿cómo van a venir las cosas? ¿Cómo van a poder superar todo esto? Porque supongo que ustedes tenían la esperanza, bueno, el 2019 no fue un poquito mal, el 2020 no va a ir mejor, pero todo se ha volteado. ¿De cuáles dificultades estamos hablando? Y si me podía, por favor, decir una panorámica con relación a esto antes ya de finalizar. Mira, primero que se ha anunciado que el sector construcción ha estado creciendo. Nosotros hemos dicho que no se sienten las MIPYMES. Por ejemplo, te puedo decir que en el caso nuestro, en el caso particular nuestro, que tengo niveles de organizaciones muy firmes, que tengo mi empresa muy establecida, que tengo mis condiciones crediticias 1A, se puede decir, porque una persona 1A, no hemos podido, mi empresa no ha podido acceder a ningún tipo de préstamo y ayuda o temas de encaje legal, no ha podido. Te estoy hablando de una persona que está en el medio, una persona que me conoce absolutamente todo el mundo en este país, en el sector de la construcción y en el sector gobierno. Yo, Eliseo Christopher, como empresa, mi empresa no ha podido acceder absolutamente a ninguno de esos beneficios que ha anunciado el gobierno en los años pasados. Te quiero decir que aquellos que no conocen y que tienen algunos niveles de informalidad, sencillamente se lo lleva a quien lo trajo. O sea, el sector construcción no ha tenido ese crecimiento en la MIPYME, en el sector MIPYME. Ahora en el 2019, el 2020 te puedo decir, y te lo digo con mucho pesar, que no sabemos, nosotros no sabemos. Tenemos unos niveles de incertidumbre enormes. No sabemos si el lunes, martes, vamos a iniciar labores, no sabemos cómo estamos, no sabemos qué hacer. No tenemos fondos. Recuerda que te dije que nosotros trabajamos con el plazo inmediato. No sabemos cómo estamos en este momento. No sabemos qué hacer. Pero lo más penoso es que vemos que los medios de comunicación, que a través de los periódicos nos enteramos de que nosotros estamos bien. Mira, cuando una persona, representante de un sector como lo soy yo, que estoy en el medio de manera permanente, me atrevo a decir que el presidente de la República está hablando mentiras públicamente porque estoy desesperado. Lo pueden hablar mentiras, a denunciar cosas que no son realidades, que no están viables, que situaciones que uno la ve en los periódicos, pero cuando uno va a acercarse no existen. Entonces, no sabemos qué vamos a hacer el sector de la MIPYME de la construcción en la República Dominicana. ¿Las MIPYMES han participado en los sorteos de obras del Estado anteriormente? Mira, ¿han tenido esa facilidad, la oportunidad? Ya nosotros ni de eso hablamos. Ya nosotros de obras, los sorteos se hicieron en una ocasión, ya no hablamos de licitación, ya no hablamos de la ley 40. Fíjate que antes nosotros estábamos muy pendientes de eso. Nosotros lo que le decimos a la MIPYME ahora en estos momentos es, te estoy hablando de que dimos cientos de cursos, capacitamos a miles de personas, formalizamos a muchas empresas. Y hoy le digo, compañeros MIPYME de la construcción, no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo, que la corrupción ha arropado este gobierno y cada vez que la corrupción aumenta, sencillamente nosotros somos los perjudicados. Le dije hace unos años, a través de los medios de comunicación, al presidente de la República, señor presidente, su gobierno, señor Danilo Medina, su gobierno va a quedar en la historia como el gobierno más corrupto de la historia de la República Dominicana. Y aquí lo estamos viendo. Nosotros el día de hoy decimos, no pierdan su tiempo a las MIPYME de tratar de llegar a obras, de buscar licitaciones. No gasten un centavo, que no hay forma de que puedan ingresar al aparato productivo a través de la ley 40. Son círculos mafiosos que existen en las EDES, en obras públicas ni hablar. En obras públicas ni hablar. Para que tengan una idea, jovencita, de lo que le estoy diciendo, el ministro de Obras Públicas, que tiene 8 años, tiene 8 años siendo ministro de Obras Públicas, nunca me ha recibido en sus oficinas, nunca me ha hecho una llamada y hoy quiere ser presidente de la República. Digo que tiene 8 años siendo ministro porque hace unos meses que supuestamente cambió, pero... Es ministro. Pero ahí dicen que sigue siendo el ministro, siguen diciendo por ahí, eso yo no lo puedo decir, no lo puedo garantizar. Pero ese señor, en 8 años, no nos contestó una comunicación.
no me recibió una vez en su oficina, no me devolvió una llamada a las MIPYME de la construcción. Es verdad que nosotros nos quejamos, pero también es verdad que nosotros somos dominicanos. También es verdad que nosotros hacemos gobierno. Y también es verdad que yo represento, o la Confederación representa, a un sector muy importante del sector construcción. Y resulta que ese señor, y lo digo con coraje, ese señor que dirige la política pública de la construcción, que dirige la institución más importante del país del sector de la construcción, que dirige la política pública y privada del sector construcción, no se dignó en ningún momento en escuchar. Óyeme, nos estamos quejando. Usted tiene, me imagino que usted tendrá hijos, cuando uno de sus hijos grita, usted lo sienta. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué tú tienes? Mira, vamos a buscar la forma, pero cálmate. No, nosotros como pequeños gritamos, dijimos, y nadie nos ha dedicado un minuto de su atención. Señores, este gobierno está formado por gente indolente. Y a las MIPYME, si las MIPYME en general están como la que estamos, la de la construcción, nos está llevando el mismo demonio. Señor Eliseo, muchísimas gracias por estar con nosotros, un empresario de la construcción y presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción. Muchas gracias. Permítame decirle que usted se ve preciosa. Ay, gracias. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros amigos que sigan en sintonía en Abriendo la Mañana, que hay mucho contenido para ustedes. Bien, gracias.